Dicen que en la década del 70 del siglo pasado, una argentina creó una masa moldeable que no necesitaba hornearse para endurecerse a partir de una receta de almidón de maíz, y de esta forma nació lo que en el mundo de la artesanía y las manualidades se conoce como porcelana fría. Este material, para mi invitada de esta semana, se convierte en una especie de papel, entre comillas, donde ella escribe, donde ella fusiona gastronomía y artesanía típica de su natal Panamá a través de colgantes, aretes, llaveros, con un nivel de precisión, de detalle, que al mirar una muestra de todas sus piezas juntas, podemos tener la idea que estamos en presencia de un banquete en miniatura, una fiesta de colores y de sabores. Ella actualmente reside en Argentina, estudia artes visuales y gracias a su emprendimiento Versos del Pincel ha logrado financiar su sueño de apostarlo todo por el mundo del arte. Bienvenida a la Casa Azul, Ashley García. Muchas gracias a ti de verdad por la invitación. Me quedé sorprendida cuando me llegó tu mensaje. Yo, wow, no puede ser que una persona que sea de Cuba, que viva en Nueva York, sea como que le interese mi trabajo. Me quedé como impactada y, wow, muchísimas gracias. Te admiro por esta labor de resaltar a la gente que hace trabajos como yo, porque es algo que no se hace muy visible en la vida de la gente como tal, y que tú lo hagas de admirar, la verdad, te agradezco. Muchas gracias. Tú sabes, yo siempre digo que todos tenemos una historia que contar y que todos siempre tenemos algo que aportar. No necesitamos ser celebridades, no necesitamos tener la validación de un número X de seguidores en redes sociales, porque tu experiencia, tu quehacer, tu historia de vida ahora mismo va a inspirar con este episodio a alguien que nos está escuchando. Quien mira tu cuenta podrá pensar que es algo más relacionado con literatura que con artesanía, digo yo, o artes plásticas. Y yo decía, ¿por qué Versos del Pincel? ¿De dónde nace Versos del Pincel? Versos del Pincel, el nombre inició porque antes de hacer porcelana fría, yo trabajaba en cuadros, pinturas, que no era una pintura típica que yo digo voy a hacer un dibujo de una pera o una manzana. Todo lo que yo leía para ese entonces, me encantaba leer libros de fantasía y temas así juveniles. Y dentro de todo, caí en el tema de la poesía y me gustaba mucho leer pequeños fragmentos tipo prosas poéticas y tal, y a veces crear. Entonces, yo sentía que eso me inspiraba a crear mis cuadros, mis pinturas y hacerlos con un estilo surrealista. Entonces ahí empecé a crear, decía yo, estos versos me hacen crear arte, pintura, y con el pincel transformo todos esos versos en un arte, en una pintura, en algo muy creativo. Entonces de ahí surgió el nombre Versos del Pincel. Cuando empecé a crear esta cuenta de arte, subía solo pintura y luego lo que es la porcelana fría, dije, ¿por qué voy a crear otra cuenta con otro nombre si sigue siendo esto parte de mi proceso artístico? Y no puedo dejar mantener este nombre porque siento yo que eso es lo que soy yo, eso es lo que me inspira, desde lo que son mis raíces también. Así que creo que voy a mantener el nombre de Versos del Pincel. Yo me considero un novato en todo este tema de artesanías, aunque vengo de un lugar de mucha tradición artesanal. Pero estos elementos no son comunes en mi ciudad. ¿Cómo llegas a la porcelana fría? ¿Qué es la porcelana fría para las personas que no la conocen? Luego de pandemia hubo un tiempo en el que yo estaba desempleada y conseguí un trabajo en una tienda de arte. En esa tienda vendían materiales de todo tipo y ahí encontré la porcelana fría por primera vez. Fue como mi primera conexión con este material y dije, tengo que probarlo, tengo que experimentar, quiero crear cosas. Empecé creando diseños muy simples porque
nunca tuve la mentalidad de crear un emprendimiento a base de este material y empecé a crear productos, pero tipo para hacer regalitos, como para mi madrina. Mi primer diseño fue una virgencita en porcelana fría, que fue el regalo de mi madrina, y de ahí empecé a crear otras cosas. Eso fue para diciembre de 2021. Entonces, luego de esto, pues terminé saliendo de ese trabajo por algunas razones que eran como muy, digamos que complicadas porque había mucha explotación dentro de todo, no me pagaban lo suficiente, así que yo decidí dejar el trabajo y continuar creando cosas que al final tenía el tiempo para subirlas, todas subía de vez en cuando a mi Instagram y la gente me decía que porque no las vendía, que le gustaban mucho y que podían ser como para aretes y cosas así, ¿no? Entonces tuve mi primer pedido, que fue la hermana, la prima de una amiga de mi mamá o algo así. Bueno, la cosa es que ella me pidió unos aretes y ahí entonces se los hice, se los vendí súper baratos porque no sabía cobrar, no sabía nada de esto de emprendimientos, de joyería ni nada de esto. Entonces ahí fue donde empecé y dije, esto puede ser una entrada mientras que consigo un buen trabajo, porque siempre tenía la idea de buscar trabajo y no crear un emprendimiento, sino que para tener un extra, ¿no? Y de ahí entonces ya comencé a crear otras cositas y las subía y la gente me preguntaba. Y bueno, ese fue como mi primer encuentro con la porcelana fría en sí. El tema de la porcelana fría o de lo que hago hoy día con los diseños típicos de mi país surgió fue aproximadamente para marzo del 2022, que empecé a crear estos diseños porque yo dije, si con la porcelana fría puedo hacer lo que yo quiera, puedo crear cualquier cosa, ¿por qué no puedo crear algo que yo sienta que sea propio de la cultura de Panamá? Ahí vi a mi mamá que siempre todos los fines de año hacía tamales para vender. Entonces ella siempre yo miraba cómo los hacía, cómo los preparaba, cómo los envolvía con las hojas estas verdes y todo, que estas hojas son hojas de bijao, que se les dice, no sé cómo la conocen en tu país. Eh, Son las hojas de plátano prácticamente. Nosotros en Cuba los tamales se venden, se compran en las hojas de maíz. Hay que nos venden las hojas de plátano, pero bueno, nosotros decimos plátano. Pero ¿sabes lo que se cocina en las hojas de plátano así bien rico y sabroso? Es un arroz que nosotros le decimos arroz con gris, pero en otros países le dicen arroz moro, que es con frijoles negros. Y entonces pones la hoja de plátano en el caldero, pones ese caldero al carbón. Ese olor es un olor que te acompaña para toda tu vida cuando eres cubano. Es hermoso porque es que acá también hay una comida que le hacen con arroz en esas hojas y también es algo tradicional, ¿no? Pero sí te entiendo más o menos como dices que es la sensación, el olor, todo que te acompaña y sí. Así mismo son los tamales cuando los cocinan y sale ese olor. Entonces, mi mamá siempre hace esto y yo digo, bueno, puedo hacer un diseño así porque hago el mismo proceso de cómo ella hace los tamales, crear la masa, relleno y luego envolverlo como si fuera una hoja. Y todo lo hice en porcelana fría y lo amarré porque utiliza como un tipo de hilo que es para que la hoja no se abra. Entonces ahí envolví todo con hilo real, no fue disque con el mismo material porcelana, sino con hilo porque con la porcelana se podía romper. Entonces, muy delgada se rompe, así que ahí trabajé con el mismo hilo y cuando vi el resultado se lo mostré a mi mamá y a unas personas que estaban en mi casa y les gustó, dijeron, oye, sí, es igualito a un tamal, me dicen. Y yo, no sé, fue como mi primer brillito en los ojos que dijo, hey, ¿por qué no hago más cosas de Panamá? Más así para vender, para mostrar, porque ya así cuando lo hice por primera vez, ahí es donde fue que surgió mi idea de, puedo vender esto, a alguien le puede gustar. Y poco a poco fui creando otros productos. Entonces, ¿qué es la porcelana fría? Para los que no saben qué es este material, es una masa que es como cuando preparan para hacer pizza. Vamos a decir que tiene esa contextura suave. Y así como se puede crear muchas formas, yo también las creo con la porcelana fría. La diferencia es que no utiliza un tipo de horno, sino que se seca al aire, pero es moldeable para cualquier forma. Entonces es este material el que utilizo, que tarda aproximadamente, dependiendo del clima, unos días en secarse. A veces todo puede secar en un solo día, dependiendo de la cantidad de masa que utilice, puede secar en 3 días. Lo que hago es joyería contemporánea y el tema de los llaveros también entra dentro de la joyería porque
siempre estás trabajando o creando y la joyería es esto, crear piezas. Y también es algo que, como te digo, la joyería se sale de lo convencional porque la joyería tradicional se sabe que utiliza algunas perlas, algunos entre oro, plata y todo. Entonces la joyería convencional que fue a partir del siglo XX, que fue a empezar a retomar utilizando otros materiales y otras técnicas. Yo no sabía que podía tener tanto, o sea, tanta habilidad para poder moldear este material. Te digo, para la pintura eso fue algo que fue practicando tardes mucho tiempo para llegar a lo que hago en pintura, pero para esto fue muy poco, porque gente que, vamos a decir, la gente que sí se dedica a la porcelana fría desde hace mucho, tienen tiempo y todavía hay gente que no alcanza ciertos niveles de trabajo que yo siento que en poco tiempo lo logré y no sabía que podía hacer eso. Entonces, no sé, es algo que descubrí, no es algo que ya sabía de mí. ¿Cómo das entonces con los diseños de comida? Lo decía en la introducción, el nivel de detalle que tienen tus piezas de verdad es impresionante, que parece comida real. Luego de pasar ese año de 2022 y que la gente viera un poco más mi trabajo, poco a poco la misma gente iba diciéndome, si hiciste un tamal, ¿por qué no haces unas tortillas? Acá las tortillas son como una masa de maíz aplastada. O si no, ¿por qué no haces una sopa de estas de pollo que le decimos sancocho? O, entonces la gente misma empezaba como a darte como ese tipo de como ideas más que nada me decían cosas y yo voy a intentarlo. Siempre era como, voy a intentarlo a ver si me sale. Y lo bueno era que siempre me salía. A ver, las primeras veces no tan bien, pero después practicando iba mejorando. Creo que eso fue lo que me llevó a que también el hecho de que yo era algo miniatura, una comida en miniatura, me atrae mucho y también siento que quiero hacerlo, quiero intentarlo y quiero ver cómo queda. Y así poco a poco fui creando más cosas. Y creo que me he ido más por la rama de la comida miniatura que cualquier otra cosa, porque hay muchas cosas tradicionales de mi país en vestimenta y todo, pero he tratado de hacerlo y no me siento a gusto haciendo o creando esto. Entonces, cuando me voy a la rama de la comida, me siento contenta, me hace feliz como por crearlo. O sea, no es como que me aburra tanto trabajar en eso, entonces por eso lo hago, porque es lo que me gusta hacer. Creo que ahora lo definí como que me gusta. Cuéntame cómo ve Argentina una panameña. Me decías que estás por cuestiones académicas, estás estudiando artes visuales. Cuéntame también un poquito de todo este proceso de adaptación a Argentina y por qué decides irte a ese país. Cuando les cuento sobre la cultura de mi país y cómo me ven, primero se sorprenden porque es muy poco común ver a un panameño en Argentina. Están acostumbrados a encontrarse venezolanos o de Brasil. Entonces, siempre que me preguntan de dónde soy y digo Panamá, quedan como, wow, nunca había visto a nadie acá de Panamá. Y me empiezan a preguntar, ¿y qué comen allá? Y yo les explico, mira, hacemos esto. Una de las cosas de las cuales sorprenden mucho es porque dicen que nosotros combinamos mucho la comida. Ejemplo, acá sería el plato fuerte, una milanesa con un puré, que sería la guarnición. Así. En Panamá, o al menos creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, perdón, centroamericanos, nuestra comida de plato fuerte sería el arroz con un pollito o la sopa con el arroz. Entonces, el típico plato panameño que a mi parecer es bastante, es el arroz con pollo, la ensalada de papas con remolacha y unas tajadas de plátano fritas. Esa sería una comida, una buena comida que se puede comer en un almuerzo o en una cena. Entonces ellos me dicen, pero ¿por qué comen tantas cosas? Si no pueden comer el arroz con pollo solo y ya, o la ensalada sola, o no. Nosotros tenemos ese tipo de combinaciones que al igual que Colombia, también comen bastante así, con muchas cosas en el plato. Entonces, eso es lo que ven, que se sorprenden mucho de lo que es la comida y también el clima, porque yo les digo, no, acá hay frío, y yo en Panamá, mis temperaturas más altas eran, más bajas eran de 21 grados, así que eso también les queda como, wow, no puede ser. ¿Ya probaste el mate? Sí, pero es algo que no tomo porque en realidad no me gusta, si te soy sincera, no me gusta. Pero hay algo que también se llama tereré acá, que es jugo de algún sabor, ya sea de limón, de mango, de lo que sea de naranja con mate. Eso es para el verano.
Entonces, al menos eso aliviana un poco lo que es el sabor de la hierba y es más tomable. A mi parecer, pues me gusta más. Ashley, ¿eres tú una persona golosa? La verdad sí, sí, bastante. Lo que sí es que no salgo mucho, porque como te digo, ya tengo un año, pero no me he atrevido a salir a lugares donde vendan comidas muy, te podría decir, comidas o sea, no he probado toda la gastronomía, porque si salgo a Capital voy a ver muchos restaurantes, pero no he salido mucho a Capital Centro, sino que me he quedado aquí en Tigre, no he salido más allá, pero sí me gusta comer de todo. Eso sí te lo digo que, ¿quieres esto? Ah, mira, vamos a probar esto, yo de una, pruebo todo. ¿Qué memorias o qué sentimientos tú buscas evocar con esas piezas que haces? Porque la gastronomía también es un lenguaje y es una forma de expresión. Bueno, una de las memorias es porque cuando llegué a Argentina el año pasado para enero, los primeros días o los 2 primeros meses que no comí nada de lo que comemos en Panamá, yo sentía como esa sensación de extrañar esa comida típica, ese sabor. Decía, "Ah, extraño la comida de mi mamá". Entonces, este año que estuve en Argentina, que le dediqué a mi emprendimiento al 100, fue cuando decidí crear la colección Comidas que extraño de Panamá, extrañar ese sabor, esa sazón. Entonces ahí empecé a crear otras y creo yo que eso es lo que me trae la memoria de cuando mi mamá un domingo al mediodía estaba preparando un buen sancocho con arroz y yo, o sea, me acuerdo que nos reuníamos a comer todos en la mesa. Entonces me trae esa memoria, ¿no? O en la mañana nos preparaba un desayuno porque a ella sí le gusta mucho cocinar y ella le gusta hacer su comida los domingos y entonces nos preparaba un desayuno así bien rico. Y todo eso creo que como que me dio la idea o el sentimiento más que nada de querer crear estos diseños porque antes sí los hacía, pero no como ahora. Que el año pasado te digo que fue como que explotó mi creatividad. Fue por precisamente eso, extrañar esas cosas. Hace unos minutos me estabas hablando de que te había sido difícil ponerle precio a lo que hacías. ¿Cómo se vive desde la perspectiva de una joven emprendedora este proceso de poner precio a lo que haces? Te lo voy a comentar desde el año pasado, que fue que empecé a darle valor a mi trabajo, porque antes del año pasado vendía muy económico o solo vendía porque necesitaba vender y ya, no porque valoraba mi trabajo como tendría que hacerlo. A partir del año pasado que empecé a trabajar con envíos internacionales y con otros materiales que nunca había utilizado, porque no solo utilizo porcelana fría, sino que complemento con resina para poder darle otro estilo, otra calidad. Entonces empecé a evaluar cuánto gastaba por envíos, cuánto gastaba por materiales y cuánto tiempo estaba invirtiendo por día. Eso sumado al hecho de que también siento yo que por ser productos tan únicos no vas a ir a una tienda hoy cualquiera y vas a encontrar lo que yo vendo. Vas a encontrar este producto bastante exclusivo. Entonces digo, por ser algún diseño que no es tan común, tengo que darle más valor aún. Entonces, dentro de lo que vendo, desde la joyería a llaveros, siempre le agrego un valor adicional. Te voy a decir un número, por ejemplo. Aretes. $10 es el precio más bajo que puedo dar por unos aretes ahora, porque todos los aretes dependen del diseño que involucre. Ya si se trata de un diseño de patacones, un diseño un poco más detallado, que lleva ciertos detalles, ciertas cosas, este podría estar de 12 a 15 aproximadamente, porque también evalúo el tamaño y lo más importante es que también trato de utilizar tipo acero quirúrgico para que la persona que sufra algún tipo de alergia no le haga daño, o sea, que sea agradable para la persona y que no pese. Entonces, esto fue lo que empecé a evaluar desde que empecé a hacer los envíos internacionales, porque es difícil, como te digo, trabajar por cantidades. Decir, quiero hacer en 2 días 500 llaveros, es imposible. Es un trabajo que como siendo artesanal, no es tan fácil crear tanto por día, sino que en una semana te puedo hacer 50 llaveros.
y eso porque te tengo que dedicar más de 8 horas al día. Entonces ahí es donde yo voy viendo qué precio le voy a poner, cuánto puedo ganar y también de acuerdo a la experiencia que voy adquiriendo cada vez que voy creando algo y que voy aprendiendo de materiales. Porque siempre es ensayo y error y eso también cuenta. La gente, obviamente, que venden más económico y a gente que me ha dicho, mira, que yo compré a tal persona, me vendió unos aretes de patacón más baratos que los tuyos y no sé por qué tú me vendiste eso tan caro. Ese tipo de reclamos me incomoda porque creo yo que cada quien sabe, ¿no? Qué es lo que hace, cómo lo hace y qué valor le dan. Cuéntame un poquito acerca de las proyecciones académicas y cómo también estos estudios han cambiado, si lo han hecho, tu enfoque hacia la porcelana fría. Siento que artes visuales como es una carrera bastante compleja que involucra muchos temas. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, esto, escultura, todo lo que tenga que ver con el modelado, desde la arcilla hasta cualquier otro material que sea fácil de modelar. Entonces, esto involucra que aprenda otras técnicas que yo, desde mi conocimiento empírico, no haya aprendido nunca porque nunca estudié nada que tenga que ver con eso. Entonces, creo yo que alimenta mucho lo que es mi técnica para poder seguir perfeccionando mi trabajo de porcelana fría. Entonces, siento que por eso es que eh, eh, tiene mucho que ver, aparte de que también temas como el color y todo eso que aplico en los productos, lo aprendo en las técnicas de otras materias como pintura, dibujo. Muchas veces encontramos esta dicotomía, estos criterios divididos, que el artesano no es artista y el artista no es artesano. ¿Qué opinas de esta división que a veces se establece entre artista y artesano? Bueno, mi opinión personal desde el punto de vista de que todo artista y artesano debe pasar por un proceso creativo. No es como que, yo voy a hacer algo y me salió ya. Uno siempre crea a través de la idea, que es como cualquier artista tiene una idea, la plasma en un boceto y luego empieza con su proceso. Y asimismo el artesano también. Así que un artesano es un artista, no trabaja con, a ver, tal vez no hace una pintura, tal vez no hay una exposición de arte dedicada a aretes o llaveros, pero se puede crear de todo y sigue siendo parte de un arte, porque es como digo, es crear algo y así cualquier artista crea siempre y pasa por un proceso creativo, que es lo más importante. El artesano que no pase por un proceso creativo y que haga las cosas simplemente porque vio a otra persona, lo hizo porque la otra persona también. Creo yo que eso sí no es un artista, sino una persona que trabaja a base de la economía, de que si ella hizo esto y lo vende y yo lo hago también porque lo vendo, entonces lo voy a hacer. Pero creo yo que un artista artesano tiene que pasar por ambas cosas. O sea, es lo mismo a mi parecer. Artista, perdón, artesano, o sea, es lo mismo. ¿Has querido tirar la toalla en algún momento y decir, hasta aquí llegué? Sí, para el 2023, que yo todavía para esa fecha estaba en busca de un trabajo y me dedicaba a ir a bazares y vender mis productos y me dedicaba también a tomar algunos pedidos, pero no vendía tanto porque era algo muy mínimo de lo cual generaba. Yo decía, esto no me está rindiendo para vivir. Vivía con mi mamá en ese entonces y era complicada la relación porque ella necesitaba que yo le ayudara más y que tuviera como algo más fijo, un salario. Entonces ella siempre miraba el hecho de que con lo que yo hacía no estaba generando lo suficiente. Y ahí fue donde yo muchas veces intenté como dejar de lado este trabajo de la porcelana fría. Y de hecho, hubo un tiempo en el que conseguí un trabajo y era de arquitectura y empecé a trabajar 8 horas, como lo típico, y dejé de lado la porcelana fría. Pero para octubre dije, creo que puedo continuar con esto mientras trabajo en la noche y en la noche hacía mis productos y los vendía menos, pero vendía algo. Entonces tenía ese extra, ¿no? Pero ahí ya había decidido dejar del todo hacer porcelana fría. Luego, porque es la primera vez que lo hice, y luego cuando vine a Argentina
siempre pensé cómo voy a hacer para seguir trabajando en mis artesanías si estoy lejos. Esa fue la primera de las cosas. No cerré mi cuenta, pero avisé que ya no iba a estar tomando pedidos ni haciendo ningún trabajo y que era porque me había ido del país. Y la cosa es que tuve 3 meses, que fue desde enero hasta marzo sin hacer nada de esto. Pero luego dije, necesito crear porque no puedo estar sin hacer nada y cómo voy a mantenerme, cómo voy a estudiar, porque mi idea era buscar algún lugar para trabajar o algo, pero siendo de otro país bastante complicado y sin experiencia mucho menos. Entonces ahí fue donde retomé y empecé a crear de nuevo, pero sí lo dejé en varias ocasiones, porque siempre sentí que no era algo que me iba a sustentar. Más que nada, pues, ese detallito que me demostró que en realidad sí podía sustentar. Entonces, es cierto esto que decías en un reel que tienes en tu perfil, que decías que la pasión se encuentra arriesgándose. Así es. Yo te confieso que en varias ocasiones he querido poner el podcast en pausa porque me es complicado. Yo hago esto también, aparte de mi trabajo de 8 horas y tal. Y hay veces que el tiempo no me alcanza. Y en varias ocasiones he pensado en pausarlo. Y de repente me llegan mensajes, conecto con personas como tú que me dicen, sí, vamos a conversar, vamos a tener una entrevista. Me llegan señales. ¿Cómo sientes que esta mezcla de mundos de Panamá, Argentina, ha influenciado tu arte? ¿Has encontrado algo en Argentina que te haya llevado a algún momento reinterpretar lo que haces? Eh, Siento yo que, bueno, yo también tengo las personas que me inspiran, pero la mayoría son de acá Argentina. Son como chicas que también se dedican a lo mismo. Y también creo que su ejemplo para mí me ha ayudado a creer un poco más. Me han inspirado. No hacen lo mismo, hacen comidas de acá. Entonces, es como tú dices, esa reinterpretación. Yo veo su trabajo y digo, es increíble. Creo que yo también puedo llegar a eso, puedo hacer eso. Entonces, el hecho de ver esas comidas miniaturas que ellas trabajan me inspiró a crear también mucho más a detalle lo que hago, porque tal vez yo lo hacía, pero no lo hacía tan detallado, no llegaba a tanto nivel porque creía que estaba bien ya. Cuando vi el trabajo de ellas y dije, puedo llegar a más también porque ellas lo hicieron también así. Entonces, esa inspiración, ¿no? Me hizo crear más a detalle lo que estoy haciendo ahora. Y voy a mencionar el nombre de una de ellas, que se llama Poteitos. Ella hace un trabajo muy bonito, y inspira también con su vida, con lo que hace, con lo que muestra. Y también otra chica que se llama en su Instagram, Plutonia, ella también hace unos trabajos espectaculares. Y creo que no siento yo que el país en sí, sino esas personas del país de acá que me han ayudado y que también hablo con ellas, porque no solo es seguirlas y ver su trabajo, sino conversamos y todo. Entonces, eso es algo que para mí siento yo que es una reinterpretación de lo que ellas hacen a lo que yo hago. Yo siento que también el gremio de los artesanos es un gremio, en mi perspectiva desde fuera, tú me dirás, pero siento que es un gremio muy solidario. Las personas comparten quizás trucos, tips, técnicas. Para el tema de Panamá, te voy a decir la verdad, no, en Porcelana Fría no hay mucho esta solidaridad por compartir cosas. Porque te digo yo al empezar no me inspiré en ninguna panameña que hiciera algo parecido o igual, o no, porque no vi nadie creando estas cosas, primero. Segundo, otra vez te digo que hay chicas que sí hacen porcelana fría, pero hacen, sí, cosas tradicionales, pero no comidas, sino tipo la pollera, que es el vestido típico y cosas así. Pero siempre tenían cursos y nunca compartían tips en sus videos, no subían siquiera procesos, sino solo la foto. Entonces, acá en Argentina, al contrario, las chicas que trabajan en sea porcelana fría o algún material de modelado, siempre te comparten algún tip, te suben el video, te dicen, puedes hacer esto, usa este material. Y entonces es algo que sí veo que no sé si es tema de cultura o qué. Y hasta ahora no conozco a nadie, a ninguna panameña que comparta videos de su proceso en porcelana fría. Entonces, yo al menos lo que puedo hacer, y creo que también es porque la gente me sigue, porque ve cómo yo hago mis trabajos. En mis historias siempre comparto lo que es.
mira, puedes utilizar en vez de un rodillo, si no tienes para comprar un rodillo de estos de acrílico, utiliza un tubo PVC que también funciona igual. Doy tips para que no necesiten comprar cosas caras, sino cosas económicas que les funcionen de la misma manera. Y es algo que yo por lo menos sé lo que se siente no saber nada y ver de qué manera voy a hacer algo. Entonces, sí creo yo que en Panamá falta un poco más de solidaridad en ese sentido. ¿Te atreverías, Ashley, a hacer lo mismo que haces ahora con otras gastronomías más a una escala internacional? Sí, claro que sí. Por ejemplo, diría yo que mucha gente me escribe de República Dominicana. Dice que, ay, ¿por qué no le añades al patacón? No me acuerdo, creo que salami le agregan ellos. Hay gente que me escribe por, como sugiriéndome y yo lo voy a hacer. Voy a hacer gastronomía. Otras personas me dicen, está bueno lo que haces, pero extiéndete más a otras, o sea, gastronomía de otros países. Y sí, lo he pensado. La cosa es que el tiempo no me ha dado para hacerlo, pero sí quiero hacerlo porque creo yo que es una oportunidad que uno se abre a poder vender más a nivel internacional. Pues ahí te doy entonces otra idea, pequeñas colecciones, cápsulas de comida china, cositas exclusivas, bien chiquiticas, De China, sí. cuatro o cinco piezas, no más que eso. Luego entonces comida, no sé, alemana, austriaca, no sé. ¿Eres una muchacha soñadora? Sí. Y te digo, ¿por qué no? Desde que soy una niña, siempre imaginaba ser artista porque había conocido ya a estos retratistas de cuadros que, donde va la abuela, el abuelo, la familia. Yo decía, yo quiero pintar así. Yo quiero hacer un retrato, quiero vender retratos. Tenía como que 8 años, ¿no? O menos. Creo que a los 12 empecé a hacer un primer dibujo que fue de mi hermano, muy sencillo, pero según lo que me decían se parecía bastante. Entonces creo yo que siempre fui como inspirada por todo lo que yo anhelaba o quería o soñaba. También de niña miraba televisión y vi una entrevista de una chica en Argentina y la chica me dijo, la chica le dijo a la señora que la entrevistó que era muy bonito, la capital, la ciudad, y estaba viendo, enfocando todo lo que era Buenos Aires. Y yo no sé por qué en ese momento yo dije, quiero ir algún día a Buenos Aires. Era como que no, o sea, simplemente yo decía que era como caprichos, caprichos, bueno, para decir sueño. Pero el tema de venir a Argentina ya fue pura coincidencia, porque hace 10 años, en el 2018, perdón, en el 2015, 14 más o menos, yo conocí a un chico por un videojuego. Nos conocimos, hablamos, él era de Argentina y nos caímos muy bien. Para ese tiempo el tema de las relaciones a distancia ya estaba empezando, ¿no? Entonces tuvimos una relación y nada, pues él me decía que si yo quería venir acá, que si quería conocer, yo claro que sí, pero yo apenas tenía 18, no tenía trabajo, no tenía nada, no podía venir y tampoco tenía la confianza de viajar a un país que no conocía a nadie. Luego de 10 años, bueno, el año pasado prácticamente, que fue que llegué por esa razón. Bueno, hace 2 años que estuvimos hablando y él me decía que ya había como un poco de más estabilidad porque el tema económico era un problemita, ¿no? Y yo le dije, yo estoy trabajando, yo tengo mis ahorros y la verdad es que me gustaría estudiar en Argentina. Ya estudiar arquitectura, pero no me gustó, no fue una carrera que me llamó tanto y que mi sueño realmente es ser artista y estudiar en otro país. Y ahora se dio la oportunidad porque yo tuve mis ahorros, viajé, lo conocí y entonces aparte de eso, no es como que vine por una aventura de amor ya, también vine por un sueño, que fue desde chica conocer a Argentina, que se dio por pura coincidencia, no fue que, porque él es argentino, me voy a querer venir para acá, no, fue por pura coincidencia que llegué acá. Y entonces fue el que me recibió en el aeropuerto, yo vivo en su casa, pero dentro de todo, yo estoy por mi sueño. Yo dije, voy a estudiar, cuando termine, si tengo que volver a mi país, lo voy a hacer porque mi mentalidad es aprender todo lo que pueda, llevarlo a mi país y compartirlo con otras personas, enseñar, porque quiero que la gente vea que se puede vivir del arte y que pueden seguir su sueño. Siempre la gente te dice, no sigas esa carrera porque te vas a morir de hambre. Por eso estudié arquitectura, porque mis tías influyeron mucho en mi decisión y mi familia, pues en general, de que no, que arte.
no vas a vivir de nada, no vas a tener trabajo fijo y ahora lo compruebo que estoy viviendo del arte. Entonces es como que es por esa razón que estoy acá, que no es como que se me hizo más fácil, porque en realidad fue difícil ahorrar y decir voy a comprar mi boleto, en qué momento voy a llevar algo para mantenerme y decir, no sé hasta cuándo me alcance lo que llevo para mantenerme. Y ahora con lo que estoy haciendo, afortunadamente tengo para comprar mis materiales de mi carrera, mis pasajes, mi comida, mis cositas, ¿no? Entonces es una manera de que yo puedo hacerlo y otra persona también lo puede hacer. No es imposible. Versos del Pincel ya se suma a nuestra familia de martes. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que lo compartas, que lo hagas tuyo, que te encuentres conmigo la próxima semana. Sabes que las redes sociales de Ashley están en la descripción del episodio y también la nuestra, @lacasaazul_podcast, porque también espero encontrarme contigo por allá, como espero encontrarme también la próxima semana para seguir soñando en este podcast que hacemos tú y yo. Gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.